Buenos días, una vez más los recibimos en el amor del Señor Jesucristo a los estudios bíblicos de la Iglesia Cuadrangular en Sun Valley, California. Estamos llevando una serie de estudios con el tema de venir a ser discípulo de Cristo. Esta mañana yo quisiera regresar, por así decirlo, al principio que es venir a Cristo. Es algo muy delicado, es algo que nosotros tenemos que aprender. Yo he enfatizado varias veces el hecho de que el venir al Señor Jesucristo no es en una relación religiosa, es una relación íntima, personal. Al venir nosotros a Cristo Jesús, venimos derrotados. Yo no sé si usted vino de esa manera, pero la mayoría de la gente en los años que tengo de caminar con el Señor, he venido a comprender que la mayoría de nosotros, incluyéndome a mí mismo, cuando primeramente vinimos a Jesucristo, vinimos porque estábamos en una dificultad que no podíamos resolver. Venimos porque teníamos una situación que por años o por largo tiempo hemos estado tratando de resolver y hemos tratado toda clase de maneras para poder resolver el problema que hay, ya sea en nuestra familia, en nuestra salud, en nuestro trabajo, o problemas que nadie sabe que la persona tiene. Hay problemas que vienen a desarrollarse en el corazón del hombre, que vienen a ser conocidas en el mundo de la sociedad como adicciones. Y nosotros muchas veces hemos tratado de venir a resolver eso con esto que se llama el poder del hombre. La persona le dice, es que usted no tiene poder para poder resolver aquello y usted bien sabe que usted ha tratado todo para resolver el problema. Hay muchas cosas que nosotros no sabemos cuando nosotros venimos al Señor Jesucristo, especialmente si nosotros hemos sido educados y hemos sido criados en un ambiente religioso. Por favor, con todo respeto, fíjese bien la palabra que estoy diciendo, no en un ambiente espiritual, en un ambiente religioso. Hay una gran diferencia entre las dos cosas. Cuando Cristo está hablando el pasaje que vamos a leer, está hablándole a los escribas y fariseos y al pueblo de Israel, haciéndoles ver que por años ellos han estado tratando de ser algo que ellos no pueden ser, tratando de cumplir los mandamientos de la ley que Moisés les dio, y sin embargo han sido un fracaso. Hay algo que ellos no comprenden. Ellos lo único que saben es que son los hijos de Abraham, y que ellos son el pueblo de Dios, y ellos están basados en eso. Si usted es una persona religiosa, eso es lo que usted va a creer, que usted no le hace mal a nadie, y que usted no merece lo que le está pasando. Esa es la reacción común, es la reacción humana. Jesucristo viene a mostrarnos el problema que nosotros tenemos, y en el estudio pasado hablamos de ello. El problema que tiene Carlos es un problema del corazón. El corazón mío me engaña, el corazón mío me lleva a lugares que yo no debo estar. Cuando digo lugares, no es necesariamente un lugar físico, es un lugar emocional, es un lugar intelectual. Y yo tengo que venir a aprender de que yo no tengo control sobre mi corazón. Por favor, escuche bien esto que estoy diciendo en el amor de Dios. Usted y yo, antes de venir a Jesucristo, no hacíamos lo que nosotros queríamos, hacíamos lo que el corazón dictaba. Era un dictador en nosotros, no teníamos control sobre él. De hecho, Pablo dice en el capítulo 7 de Romanos que hay un problema en él, decía, que lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer termino haciendo. Y él se da cuenta de que hay esa ambigüedad en su corazón. Al leer Mateo 11, que es un pasaje muy conocido,
Mateo 11, empezando en el versículo 25, dice así: en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y los entendidos y las revelaste a los niños. Fíjese bien, habían doctores de la ley, habían personas sabias en lo que se refería a la tradición y a lo que el pueblo judío creía que era importante. Y sin embargo no comprendían lo que el Señor dice: se lo revelaste a los niños. Cuando el Señor dice: se lo revelaste a los niños, quiere decir que se lo reveló a personas que tenían un corazón sencillo, una manera sencilla de ver las cosas, un corazón abierto para recibir lo que Dios en realidad quiere darnos. El problema con la religiosidad y el intelecto es que se cierra a algo nuevo, especialmente a algo tan serio como es que el Señor venga a decirme a mí que yo en realidad he estado equivocado toda mi vida. Es difícil aceptar aquello. Y el Señor continúa diciendo: sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Este es un tremendo versículo, porque nosotros antes de venir al Señor Jesucristo creíamos que nosotros conocíamos al Padre Celestial, pero en realidad no era así. Lo conocíamos de oído, como dijo Job: de oídas te había oído, pero en realidad él no entendía lo que era Dios. Y nosotros creíamos que Dios estaba para servirnos a nosotros, y no nosotros para servirlo a Él. Ese es el problema con la religiosidad, de que nosotros vamos al Señor como si vamos a un banco a cambiar un cheque para que nos den algo. Que nosotros venimos y nos inclinamos de rodillas a orar y no recibimos lo que pedimos porque no sabemos cómo pedir. En realidad, toda nuestra relación con Dios está equivocada y es difícil de aceptar, es difícil de admitir. Esta palabra no es una palabra fácil. Es muy conocida en la iglesia, pero muy pocas personas comprenden. Lo que el Señor está queriendo decir es que solamente Él conoce al Padre y el Padre es el único que lo conocía a Él. Déjeme explicarle brevemente el problema. La palabra del Señor dice que Dios es espíritu y los verdaderos adoradores pueden únicamente adorarle a Él en espíritu y en verdad. Nosotros de una manera religiosa nunca adoramos en espíritu. Adoramos, si es que así se puede llamar, de una manera física, de una manera emocional. Y tenemos que venir a comprender eso. Es importante. La única manera de poder comunicarme con Dios es a través del Espíritu Santo. Esa es una nueva dimensión que yo no conocía. Cuando yo vine al Señor Jesucristo y le entregué mi vida a Él y admití de que yo era un pecador y que no podía dejar de pecar, el Señor me perdonó por su gracia y por su amor. Pero no solo me perdonó, me entregó, me convirtió, y he aquí la palabra clave, me convirtió en el templo del Espíritu Santo. Ahora en mi corazón mora el Espíritu Santo, y la palabra del Señor dice que ese Espíritu me va a guiar a toda verdad, a toda justicia. No dice que va a ser fácil, porque el Señor le dijo a sus discípulos que en este mundo siempre tendríamos tribulación. Pero sí le quiero hacer ver esta mañana, en el amor del Señor, de que la oportunidad de venir a borrar todo lo que nosotros tenemos en nuestro corazón antes de venir a Cristo y permitirle a Él que venga a enseñarnos todo nuevo. La palabra del Señor dice que si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, todas las cosas viejas pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas.
Al principio yo no entendía muy bien ese versículo, y yo no estoy pretendiendo de que yo lo entiendo y la demás gente no. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que antes la manera de pensar mía era equivocada. No está hablando de la dimensión física, porque yo veo que yo no cambié físicamente. Está hablando ese versículo de que yo, ahora, mi manera de pensar, mi manera de razonar, mi manera de actuar es nueva. Es en Cristo Jesús porque soy discípulo de Él. El Señor dice en el versículo 28 del mismo pasaje, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El discípulo de Cristo viene a Él a entrar en un reposo, a cesar de venir a querer controlar la vida de Él, la vida propia, y permitirle al Señor que Él venga a ser el que vaya a controlar. La palabra descansar quiere decir que usted viene a entrar en una posición de cesar de actuar y usted se sienta a descansar en el Señor. Usted se acuesta a descansar en el Señor. Cuando nosotros nos acostamos en la noche, cesamos de actuar y entramos en el reposo, en el sueño que es necesario para el cuerpo humano. Bueno, para la persona en el mundo espiritual es necesario que descanse en el Señor. Fíjese bien lo que dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados. En unas versiones dice trabajados y cansados, en otras versiones dice trabajados y fatigados. Lo que sí le quiero hacer ver es que al entrar en esta relación como discípulo del Señor, el Señor viene a ponerme el yugo de Él. Dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Dios, a través de Cristo Jesús, yo le permito a Él, fíjese bien, yo le permito a Él que me ponga el yugo en Cristo Jesús. Cristo Jesús me va a guiar a mí. Ahora voy a caminar paralelo con Él. Voy a ir donde Él va, voy a actuar como Él actúa. Voy a descansar cuando Él descansa, etcétera, etcétera. Es una bella relación. Es una bella relación en el espíritu. Dice él mismo, mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Cuando nosotros venimos al Señor, dice la palabra del Señor que Él no nos da más de lo que nosotros podemos llevar. Esa era la tendencia anterior nuestra. Siempre tratábamos de hacer más de lo que podíamos. Siempre queríamos más de lo que era necesario. Siempre queríamos controlar a todos aquellos alrededor nuestro y eso es imposible. Y al venir al Señor, nosotros venimos a entrar en un reposo que solo esta relación como discípulo. Puse el ejemplo de como un niño cuando va el primer día a la escuela a aprender el ABC. Hay aprensión, hay temor. Y de un momento a otro aparece la maestra o el maestro y dice, vamos a aprender los ABCs del alfabeto. Permítale al Señor que le enseñe los principios de la palabra del Señor a través de su Santo Espíritu. Yo espero que así sea y que entre en el reposo del Señor. Dios los bendiga.